Continuamos con la Biblia en compañía de Raquel Godara. Seguimos dialogando con los personajes de la Biblia y hoy, Raquel, nos prometiste un encuentro con la serpiente. Sí, espero que sea un encuentro por lo menos interesante. La serpiente no me gustaría encontrármela en persona, pero así en el relato indudablemente tiene su encanto. La serpiente aparece en todos los mitos que conocemos, de todas las culturas. Puedes ver la serpiente desde Mesoamérica, vas al centro de México, que es Norteamérica, pero es parte de la cultura que llamamos mesoamericana. Vas al centro de la Ciudad de México, el Templo Mayor, vas a ver serpientes de todos los tamaños y de todas las formas. Lo vas a ver también en la cultura maya, lo vas a ver también en Mesopotamia, aquí, en el Medio Oriente, y también en Egipto. Y como te digo, en todas las culturas. Porque Sí, la pregunta que nos queda es, primero, ¿por qué tantas serpientes en tantos pueblos? Y vemos que, de nuevo, la Biblia está retraduciendo un relato o mitos que aparecen en otras culturas y lo retraduce o lo resignifica en sus propios relatos acerca de la creación y otros. La pregunta que quedaría es, ¿por qué tantas serpientes en tantos pueblos? Bueno, voy a comenzar por la cuestión de la resignificación, que me da mucho gusto de que ya se esté entendiendo. La serpiente en muchísimos de los otros mitos es algún tipo de figura sobrenatural. Muchas veces representa las fuerzas opositoras al Dios creador, ya sea como serpiente marina que trata de invadir a la tierra, al volver a inundar la tierra, o ya sea como serpiente no marina terrestre, pero funesta, sí, también destructora. Aunque a veces, como lo vamos a ver, también la serpiente puede ser símbolo de vida, pero siempre con alguna característica de algo que no es parte del reino animal, sino que es algo diferente. Y entonces en esta historia te dicen, probablemente podría haber sido algo diferente, pero no lo es. Dios la creó y por lo tanto Dios hace con ella lo que bien le parece. Y como vamos a ver, como leímos y vamos a ver la explicación hacia el final, Dios la toma, la castiga. No es una fuerza que pueda oponerse a este Dios. Otra vez, no hay fuerza alguna en la visión bíblica que pueda oponerse al Dios creador, al Dios que toda la naturaleza le pertenece y no hay ninguna fuerza divina dentro de la naturaleza. Bueno, ahora, ¿por qué tantas serpientes en los mitos? Mira, este relato es, entre otras cosas, un relato etiológico. ¿Qué quiere decir un relato etiológico? Un relato que explica los orígenes de ciertos fenómenos que interesan a los seres humanos de todas las culturas. La serpiente tiene un montón de características que despiertan la curiosidad. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿por qué la serpiente no solo asusta? Es decir, yo sé que si yo digo, te voy a decir, mira, ahí hay un león, vas a decir, bueno, Raquel enloqueció repentinamente, o ¿dónde está el león? No lo veo. Si te digo, Marcelo, aquí hay una serpiente, antes de investigar si hay o no, te vas a trepar a una mesa. Es decir, lo que yo haría seguramente también con un ratón, tú lo vas a hacer no con un ratón, pero con una serpiente. No vas a buscar. Primero te vas a De modo proteger. instintivo. De modo instintivo. ¿Qué hay en la serpiente que despierta tanto interés y tanto miedo? En unos despierta mucha repugnancia, en otros despierta fascinación, en algunos despierta ambas cosas a la vez. Si vas a un zoológico, los cuartos donde están las vitrinas con las serpientes, siempre hay muchísima gente pegada a esos vidrios viendo las serpientes. Y por una parte mucha gente viendo los chimpancés y los gorilas, quizá porque nos identificamos y nos divierten. Por otra parte las serpientes, ¿por qué atraen tanto? Y estaba pensando entonces en el fascinador de serpientes, que es el efecto contrario, es decir, como el hombre devolviéndole o vengándose de la serpiente en apariencia, quizás. Sí, es decir, hay algo en la serpiente que es diferente de verdad a todo el resto de los animales. ¿Qué es? ¿Qué te parece que tiene, que despierta tanta curiosidad? A mí me parece que tiene que ver con algo misterioso, algo que no podemos entender. De repente yo veo una serpiente y no sé exactamente si esa serpiente va a ser venenosa o no. Ya hay algo que no conozco ahí. Eso es uno de los aspectos más interesantes. Es decir, tú ves un tigre o un león, sabes que son
animales de presa, animales que te pueden devorar en cualquier momento. Con la serpiente puede ser que sea una serpiente benigna, con la que puedes jugar, que te ayuda quizá a deshacerte de un montón de insectos que son dañinos para tus cultivos, pero puede ser que sea una serpiente totalmente venenosa, y eso no lo puedes saber si no conoces todas las clases de serpientes y si no te acercas primero a ella. Es decir, hay algo aquí de misterio, pero creo que hay algunas cosas más. En primer lugar, la serpiente es un animal raro en cuanto a que muchas de las serpientes, muchas de las clases de serpientes se deshacen de su piel periódicamente, es decir, la piel se les cae y vuelven a crear o vuelven a cubrirse de una piel nueva. La piel que queda tirada en el campo tiene la forma de la serpiente completa. Y por otra parte, no está ahí el cuerpo de la serpiente. Entonces, mucha gente quizá pensaba que la serpiente es un ser que vive eternamente. Es decir, cada vez, como si fuera un ave fénix, cada vez vuelve a nacer. Cada vez que tira su piel y tiene una piel nueva, es como si volviera a renacer. Y es interesante que cuando las serpientes viven libres, no en cautiverio, generalmente no mueren en la mitad del campo, sino que se meten a su cueva antes de morir. Entonces no se veían cadáveres de serpientes, sino la pura piel. Por otra parte, y si te das cuenta, la serpiente, que también vive libre, nunca se la ve comer. Ella toma su presa, una rata, una liebre, un conejo, se mete con esa presa a su guarida y ahí se lo come, y puede comer una vez y tener reservas para semanas. Entonces, mucha gente pensaba que la serpiente prácticamente no come. ¿De qué se alimenta? Se alimenta del polvo de la tierra. ¿Qué animal tan raro que vive comiendo el polvo de la tierra? ¿Por qué no come como un animal normal? Y junto con esto de que come el polvo de la tierra, se arrastra. ¿Por qué no tiene patas? Bueno, todos los animales que conocemos tienen patas. ¿Por qué esta vive arrastrándose? Que en todas las culturas antiguas, arrastrarse o comer polvo es una metáfora de humillación. Cuando un rey vence a otro, le pisa la cabeza y lo hace como si dijéramos morder el polvo. Entonces, ¿por qué es un animal que aparentemente derrotado? Ahora, sabemos que, de acuerdo a Freud, y probablemente sea cierto, la serpiente es también un símbolo fálico. Si tienes aquí un montón de elementos misteriosos que tienen que ver con la vida, porque parece que vive eternamente, y si te fijas, en Grecia es el símbolo de la medicina, y es lo que se usa hasta hoy, y por otra parte tiene mucho que ver con la muerte. Ahora, ¿qué cosa que nos fascine más que algo que parece vida eterna y por otra parte tiene tanto de muerte en sí? Es decir, es un complejo... Nos enfrenta con dos obsesiones a la vez del alma humana. ¿Sí? ¿Qué opinas de las teorías científicas de Carl Sagan, el hombre que se ocupaba en su momento del cosmos y también se ocupó de la evolución, cuando dice que el miedo primigenio, instintivo de los hombres a los reptiles en general, no solamente a la serpiente, tendría que ver con una etapa muy anterior de la evolución del cerebro humano, o sea, porque está localizado en alguna capa interior del cerebro, que recuerda como de modo vestigial, muy primigenio, el enfrentamiento entre los reptiles y los mamíferos de hace miles y miles de años, antes de que... Yo no entiendo tanto de Porque habría algo como físico en ese miedo del hombre a la serpiente y a los reptiles. Puede ser, y puede ser que esté en la metáfora del castigo, cuando dice que la serpiente va a perseguir siempre a los descendientes de la mujer, tratando de morderles el talón, y los descendientes de la mujer siempre van a tratar de golpear la cabeza de la serpiente. Puede ser que ahí haya quedado en forma metafórica lo que tú dices como un recuerdo muy ancestral. No lo puedo ni comprobar ni negar. Es otra posibilidad que no niega ninguna de las que estamos diciendo. Ahora, indudablemente aquí hay algo más. Nosotros hablamos antes de los juegos de palabras, de sonidos que hay en esta historia. Y dijimos que se dice que la serpiente es Arum, que es muy astuta, que nos recuerda a Arumim de los seres humanos desnudos. Es decir, es simplemente un juego de sonidos, pero algo nos quieren decir con eso. Es decir, la serpiente como que está aprovechando la desnudez, que en este caso podríamos decir quizá la ingenuidad de los seres humanos con su propia astucia. Indudablemente aquí creo que tienen razón aquellos intérpretes, ya sean antiguos o modernos, que dicen que aquí la serpiente simboliza el impulso al mal, el impulso a la tentación que tenemos todos los seres humanos
dentro nuestro. Se usó, te digo, un animal cuyos rasgos se querían entender, pero se lo usó también porque es el animal que quizá mejor simboliza esos impulsos de los que estamos hablando. Es decir, hay una intuición de que el diálogo que hay aquí entre la mujer y la serpiente no es un diálogo externo, no es un diálogo exterior, sino que es un diálogo dentro de la propia mujer, que por una parte sabe que tiene que obedecer a Dios, quiere obedecer a Dios, y por otra parte se siente muy tentada por aquello que le está prohibido. Es decir, que la serpiente simboliza simplemente uno de nuestros impulsos. Según algunos dicen, lo ponen en boca de un animal, porque el impulso a la desobediencia es lo que tenemos menos humano, o menos, yo no creo que sea cierto, pero hay una forma de verlo así, es decir, es nuestra parte animal. Lo que menos nos gusta, además, ¿no? O quizá lo que menos nos gusta. Sí, ahora que te digo Mejor que es un diálogo, afuera, ¿no? claro, que es un diálogo interno, recuerdo una historia de que le dicen suena el teléfono en el paraíso. Hoy seguramente sonaría un celular, pero suena un teléfono y entonces Adán levanta el tubo del teléfono y dice, ¿aló? ¿Quién habla? Y Eva le dice, por favor, no te hagas. Ahora, fíjate en qué se parece la serpiente a ese impulso a la tentación, a esa tentación imprevista que nos ataca. Muchas veces pensamos que estamos muy convencidos de que nuestra conducta debe ser correcta, sólida, y de repente nos ataca alguna tentación. Ahora, esa tentación generalmente, perdón por la redundancia, es repentina, aparece sin que nos la hubiéramos esperado. Sentimos que nosotros no somos responsables de esa tentación y generalmente es algo que está relacionado con medias verdades. Vamos a ver en qué aquí la serpiente es muy astuta porque usa medias verdades. Si viniera y mintiera del todo, probablemente no tendría ningún efecto. Pero las tentaciones tienen efecto, como las palabras de la serpiente, porque nos hacen ver las cosas en parte diferentes a los que son, pero en parte iguales a lo que son. Mira, la serpiente, ¿qué le dice a la mujer? Le dice, con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del campo. Ahora, ¿para qué lo dice? ¿Por qué le dice eso si no es cierto que Dios dijo eso? ¿Para qué se lo dice? Sí, ¿para qué le dice algo que no es verdad? ¿Por qué no le dice con que Dios les prohibió comer del fruto de la sabiduría? No, le dice, Dios les prohibió comer de todo árbol, ¿verdad? Para inducir a que Eva, en ese caso, preste atención al hecho de que hay un árbol que tiene prohibido. En primer Al hecho de la lugar, para que prohibición le en sí. conteste. Es decir, si yo vengo ahora, que estamos en la mañana, y te digo, mira, hay sol, probablemente ni me contestes. Pero si ahora Claro. que son las 10 de la mañana te diga, mira, Marcelo, es de noche y está oscuro, me vas a decir, Raquel, ¿qué te pasó? Es decir, hay una provocación al decir algo que no es cierto. La provoca a la mujer a entrar en diálogo con ella. Así es. ¿Sí? Ahora, por otra parte, le dice algo que es cierto. Dios le dijo a Adán que el día que comieren del fruto se morirían. Y nosotros sabemos que no se van a morir, que no se van a morir ese mismo día, el día en que comieron. Pero es más, la serpiente le dice que si comen van a ser como Dios. Y si te fijas, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, Dios dice, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Es decir, la serpiente no mintió del todo. Y sabes que generalmente las medias verdades son más peligrosas que las mentiras completas. Hay una anécdota que oí una vez de un rabino sobre los peligros de las medias verdades. Dice que un marinero se emborrachaba constantemente en el barco y el oficial, el capitán del barco, le dijo que que él iba a anotar todos los días en la bitácora que él se emborrachaba y que si seguía así, cuando llegaran al puerto principal, iba a entregar la bitácora a sus inspectores, a los dueños de la compañía, para que decidieran qué hacer con el marinero. El marinero pensó qué podía hacer él y un día tomó la bitácora y anotó, el capitán hoy no se emborrachó. Es decir, Claro. es una verdad, no se emborrachó. Es verdad. Pero bueno, entonces, otra vez repito, la serpiente como símbolo de la tentación que todos tenemos adentro. Ahora, dijimos que esto de que no se van a morir es una media verdad.
Y te prometo que hacia el final, cuando entendamos algunos de los significados del fruto de la sabiduría, vamos a entender por qué se trata simplemente de una media verdad. Es cierto que el hombre y la mujer no se mueren el día que comen del fruto, pero algo les pasa que tiene que ver con la muerte, y eso lo vamos a ver, como te digo, dentro de un rato. Y quiero decirte, para redondear el tema de las medias verdades, que una de las artes de los grandes demagogos, de los peores dictadores, fue conquistar a su público con medias verdades. No dicen puras mentiras, pueden conquistar al público y atraparlo porque parte de lo que dicen es verdad, y esa es precisamente su mayor astucia. Y hablando de la muerte y de la serpiente, quiero darte un ejemplo muy interesante de un mito muy cercano a la cultura bíblica, es decir, que la cultura bíblica lo tomó y lo resignificó, que también habla de la serpiente, de la vida y de la muerte. En uno de los mitos más importantes de Mesopotamia, la historia de Gilgamesh, el epos de Gilgamesh, el protagonista de la historia, Enkidu, quiere vivir eternamente. Se le muere su amigo y él ve la desolación de la muerte y le da mucho temor su propia muerte y quiere lograr la vida eterna. Uno de los dioses, que lo quiere mucho, le dice que en el fondo del océano hay un fruto mágico que es el fruto de la vida eterna. El protagonista va, pasa una travesía larguísima, sumamente ardua, llega al fondo del mar, encuentra el fruto, lo recoge, se lo lleva con él, pero quiere hacer un acto de purificación antes de comérselo, quiere bañarse. Y mientras se baña, aparece una serpiente, se come el fruto y la serpiente se convierte en inmortal. Y ahí tienes muchas de las cosas de las cuales hablamos ahora. Viene esta historia y te dice, no, la serpiente no es inmortal. Es un animal que al final lo que logró fue la maldición. Porque como te dije antes, es uno de los animales creados por Dios y no tiene la capacidad de hacerse inmortal. Pero claro que hay una relación indudable entre una historia y la otra con su resignificación. Ahora quiero poner un poco de atención en lo que la mujer le contesta a la serpiente. Le dice, del fruto del árbol del huerto podemos comer, es decir, de todos los demás frutos, de todos los demás árboles podemos comer. Pero sobre el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque si así lo hicieres, moriréis. Yo te quiero preguntar, ¿Dios prohibió tocar el fruto? No. Entonces, ¿qué pasa acá? Está, supongo, exagerando por alguna razón. Bueno, una de las cosas más interesantes es que muchos de los que se ocupan de la halajá, es decir, de la reglamentación de la vida judía religiosa, dicen que uno de los peligros más grandes que hay con respecto al cumplimiento de la ley es la exageración. Es decir, si exageras, al final vas a caer en el pecado. Mejor no exagerar, no imponerte más restricciones propias, personales, que las que la halajá te impone. Porque la tentación va a ser más grande. La tentación va a ser muchísimo más grande. Como después ocurre aquí, ¿no? Claro, cuantos más restricciones te impones, más deseos tienes de romper esas restricciones, indudablemente. Pero además, porque aparentemente hay como un exceso paradójico, por una parte un exceso de confianza. Yo puedo llegar incluso a no tocar, y no es cierto, cuanto más confíes en tu capacidad de restringirte, probablemente más, como dijimos, más fácil vas a fracasar. Ahora, probablemente lo que está haciendo Eva acá, a pesar de lo que decimos, es tratar de cuidarse. Es decir, siente que la tentación es tan grande que mejor ni tocar. Ah, claro. Hay una historia de Shalom Aleichem, una historia para niños, pero que creo que explica mucho de lo que pasa aquí. Y también tiene la idea, o es una de las formas de interpretar, que el diálogo es un diálogo interno. Dice que hacia la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, que muchos de ustedes deben saber que se usa una fruta para bendecirla. Entre los 4 frutos, una es lo que se llama en hebreo etrog, que en español el nombre técnico es sidra con C. Es como una especie de limón grande, bastante oloroso, que en Europa Oriental no era fácil de conseguir, y cuando uno conseguía uno era una cosa realmente muy preciada. Y entonces se cuenta que el padre del niño, el niño lo cuenta en primera persona, le pasó cuando era chiquito, su padre consiguió una sidra perfecta, es decir, que tiene también el piquito ese, la puntita totalmente perfecta, todo muy hermoso,
y llama al rabino para que vea esa sidra y haga la bendición más importante del pueblo en Sucot sobre la sidra que este señor consiguió. Antes de que venga el rabino, la sidra está en una cajita, se ponía en una cajita de madera o de plata, muy bien protegida con una especie de lana o de algodón, y le dice al niño: no vayas a tocar la sidra, porque si me la arruinas, va a ser una decepción terrible y te voy a castigar. El señor se va a traer al rabino, y el niño oye que la sidra que el padre puso sobre un ropero muy alto lo empieza a llamar y le dice: acércate a mí. Y le dice: no, 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 de ninguna manera me prohibieron acercarme. Dice: no, no te prohibieron acercarme, te prohibieron hacerme daño, no te prohibieron acercarte. Bueno, se acerca. Cuando está cerca del ropero, oye que la sidra le dice: súbete a la silla. Dice: no, 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 yo no me quiero acercar más. Dice: pero no te prohibieron acercarte. Bueno, se sube a la silla, llega, ya está cerca su oído de la sidra y oye que la sidra le dice: tómame en tus manos. Dice: no, de ninguna manera. Dice: tómame en tus manos y no me vas a dañar, tómame en tus manos. Bueno, tómame, no, no quiero. Al final la toma. Cuando ya lo tiene en las manos le dice: abre la cajita. Dice: no, 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 no. Dice: abre la cajita, eso no te lo prohibieron. Abre la cajita y ahora le dice: muérdeme. Cuando ya lo tiene, agarra inmediatamente, lo muerde sin resistencia y le quita la puntita esa que tiene. Cuando se da cuenta lo que hizo, se desespera, toma saliva y pega la puntita a la fruta. Bueno, dentro de un rato llega el padre con el rabino. Toman la cajita, abren y se cae la puntita de la sidra. El rabino se va, el papá, tremendamente humillado, toma su correa, su cinto, y comienza a perseguir al niño para pegarle. Y el niño le dice: papá, yo no quise, fue la sidra que me dijo que me la probara, fue la sidra. Y me dice: yo no quiero pegarte, pero la correa dice: pega conmigo, pega conmigo. Bueno, ese es el símbolo muy, así, muy popular del diálogo que sucede adentro. Ahora, la mujer entonces se quiere cuidar cuando dice que no debe ni tocarlo. Pero esa exageración es la que al final conduce a la continuación del diálogo. Y entonces, definitivamente ya sabemos lo que hace: come. Ahora te quiero preguntar si realmente cuando leemos el texto, la continuación dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia, es decir, todo lo tentador estaba puesto en ese fruto, indudablemente. Tomó su fruto y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella. Si tú no tienes en la cabeza todas las interpretaciones posteriores, ¿te parece que aquí la mujer instigó al hombre a comer? No parece que Adán se haya resistido demasiado. No hubo ningún diálogo. No hubo Adán diálogo. estaba ahí. No es que Adán estaba lejos y la mujer comió Así y es. después Y le vino. llevó la manzana, y aparte no sabemos si es una manzana. así que- Volvemos a repetir lo de la manzana. Pero Adán estaba ahí, estaba con ella, dice, y se lo dio. No dice que lo tentó y le dijo: mira, es maravilloso y te aconsejo y compártelo. Simplemente le dio y él también comió. Es decir, el pecado o la desobediencia fue una desobediencia compartida. Conjunta. Bueno, Casi simultánea. ¿no? casi simultánea. Ahora, nos tendríamos que preguntar por qué se hace aparecer a la mujer como la que dialoga con la serpiente. Y aquí tenemos muchas interpretaciones. Te voy a dar por ahora la más común, la menos agradable para con la mujer, pero que en la mente popular, por lo menos en la mente que interpreta la historia desde hace muchos siglos, es la más aceptada. Y es que la mujer está más cerca de lo instintivo. Es decir, que si la serpiente aquí es un símbolo del instinto que te viene a tentar, del instinto a la tentación, habla con la parte del ser humano más cercana al instinto, que es la mujer. Hay una concepción así, es una concepción no muy agradable para con la mujer, pero muy típica de una sociedad patriarcal Te iba a bastante preguntar machista. cómo suena esa interpretación a tus oídos defensores de... No, suena bastante mal. Yo no quiero hacer de la Biblia un documento feminista, es decir, indudablemente la Biblia fue escrita en una sociedad patriarcal y así tenemos que tomarlo en cuenta. Y casi todos sus autores, si no todos, fueron hombres. Y probablemente también tenían esta percepción, aunque no estoy muy segura. Por otra parte, como vamos a ver después, cuando terminemos con toda esta historia, puede ser que aquí hable la mujer con la serpiente, porque si hablamos antes de la serpiente como símbolo dual
de oposiciones binarias entre la muerte y la vida, es decir, por una parte simboliza la muerte, por otra la vida, indudablemente en la mujer hay mucho de eso. La mujer da vida, la mujer da a luz, pero la mujer también tiene hijos muertos y la mujer también tiene abortos. Es decir, había una concepción en la antigüedad e incluso hoy en nuestro inconsciente de que la mujer está más cerca de la vida y la muerte que el hombre, tiene un dominio mayor de la vida y la muerte. Incluso el ciclo mensual, la menstruación, la sangre de la menstruación es vista como algo de vida y de muerte. Es decir, es vida, pero la sangre también es muerte, y especialmente esa sangre porque quiere decir que no hay embarazo. Entonces quizá por eso. De la vida y la muerte quizás como algo misterioso, porque el hombre a lo largo de toda la historia está mucho más en contacto, por lo menos, con el quitar la vida a través de las guerras, en las que la mujer no participaba. Sí, pero el hombre no participaba de los partos. Era cuestión Así de es. las mujeres y las parteras. Entonces hay mucho de misterioso también en ese manejo de la vida y la muerte por parte de la mujer. Y la mujer como algo más cerca de la naturaleza, precisamente por esa cuestión de la vida y la muerte. Quizá también por eso podamos pensar que aparezca, y ¿sabes qué? Puede ser que aparezca por todo, porque se la vio como más cerca del instinto, más cerca de la naturaleza, más cerca de la vida y la muerte. Todo puede ser, ¿no? Una interpretación no necesariamente niega a la otra. Ahora, si seguimos leyendo, y claro que vamos a regresar al significado del fruto de la sabiduría, pero por ahora quiero redondear la historia, dice que se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Eso es lo que vamos a ver también cuando veamos el significado de ese saber. Pero dice, entonces se hicieron taparrabos con hojas de higuera y oyeron la voz de Dios que andaba en el jardín a la brisa del día, y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Dios en medio de los árboles del huerto. Es decir, lo primero que vemos que hacen es esconderse de Dios porque entendieron que ahora saben algo que antes no habían sabido y que ese nuevo conocimiento les viene de haber transgredido la prohibición. Y llamó Dios preguntando, ¿dónde estás? Y respondió el hombre, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieres? Vamos a preguntarnos después por qué Dios aquí tiene que hacer estas preguntas retóricas. ¿Acaso Dios no sabe todo? Exactamente. Dijo entonces el hombre, la mujer que tú me diste me dio del fruto del árbol y yo lo comí. ¿Cuál es la reacción de Adán? A mí lo que primero me suena es una reacción infantil de cuando el madre o el padre reta al hijo, echarle la culpa al hermano o al amiguito, ¿no? Es deshacerse completamente de la responsabilidad. Está culpando a la mujer y está culpando a Dios. Tú me la diste. ¿Acaso yo te la pedí? Es decir, todos tienen la culpa, menos yo. ¿Sí? Es rehuir la responsabilidad. Y le dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí, o la serpiente me tentó, quizá, es una mejor traducción del hebreo. Es decir, también aquí hay un poco de deshacerse de responsabilidad, pero cuenta la verdad. Es decir, la serpiente me tentó y yo comí. No es que esté defendiendo a la mujer, pero así lo cuenta la historia. Entonces le dijo Dios a la serpiente, porque hiciste eso, maldita serás entre todas las bestias. Y aquí viene otra vez el juego de palabras. La serpiente era Arum, astuta, y ahora es Arur, maldita. Y maldita serás entre todas las bestias y todo el animal del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, te sentías la mejor de todos los animales, te sentías por encima de todos los animales. Ahora, como dijimos antes, vas a ser la más humillada, te vas a arrastrar y morder el polvo. Y aquí tenemos una interpretación etiológica, pero por medio de explicaciones éticas y religiosas. Es decir, porque no quisiste aceptar tu lugar, porque usaste tu astucia para un propósito diferente al que te fue entregada, ahora te cambio completamente tu situación existencial. De la más elevada te vas a convertir en la más humillada. A la mujer le dijo, y aquí tengo que corregir lo que dice la traducción, la mayoría de las traducciones están equivocadas aquí, no le dice multiplicaré el dolor de tus preñeces, sino que le dice multiplicaré tu trabajo y tu preñez o tus preñeces. La palabra itzavón, que es la que se traduce aquí generalmente como dolor, es la misma que se usa para decirle luego a Adán que se multiplicará la fatiga de su trabajo para obtener alimento. Es decir,
no te verás libre de trabajar. Las mujeres en las sociedades agrícolas trabajaban muchísimo, trabajaban a la par del marido en el campo, y lo podemos ver varias veces en el Tanaj. Pero además de trabajar, y del poco trabajo que tenías en el paraíso, porque sabemos que en el paraíso también trabajaban, ahora vas a tener mucho trabajo, y además de mucho trabajo, muchos embarazos. Es decir, como vas a tener que dar a luz, además de trabajar mucho, vas a tener que hacer las dos cosas. Y a esta dificultad se le agrega otra maldición u otra dificultad. Y a tu marido desearás y él te dominará. Ahora, ¿cuál es la relación entre el pecado y este castigo? Mira, nosotros inferimos que algo de relación hay entre el pecado, es decir, la desobediencia, y el hecho de que somos mortales. Probablemente, cuando Dios pone el árbol de la vida y el árbol del fruto del bien y del mal, y prohíbe comer del árbol del fruto del bien y del mal, y después, cuando los expulsa, cierra el camino al árbol de la vida, lo que podemos deducir de aquí es que Dios creó al ser humano con la capacidad de ser inmortal. Si en vez de comer del fruto del árbol de la sabiduría, hubiera comido del fruto del árbol de la vida, sería inmortal, pero se habría quedado viviendo eternamente en un paraíso. Si no tendría hijos, porque no habría necesidad, porque él perduraría eternamente. Tenemos hijos para perpetuarnos, porque nosotros no somos inmortales. Entonces, como no te conformaste con vivir en el paraíso, en el que serías inmortal, ahora vas a tener que dar a luz hijos. Y a esos hijos los parirás con dolor. Pero ¿qué relación hay entre la sumisión al marido y el pecado que la mujer pecó? ¿Y cuál es esa sumisión? De acuerdo al Talmud, se trata del deseo sexual que la mujer tiene por su marido. Y como tiene ese deseo, a él es fácil dominarla. Te voy a dar el Talmud dice algo terrible. Dice, los esclavos se rebelan contra sus amos cuando están menos sometidos que las esposas, y las esposas no se rebelan. ¿Por qué no se rebelan? Porque el deseo del marido es tan grande que les ayuda a tolerar la sumisión en la que viven. Pero hay un intérprete de la Edad Media que es impresionante lo que dice, su percepción psicológica, que se puede relacionar no solo con la mujer, sino con toda clase de sometimiento. Dice, aquí hay una doble maldición. Por una parte, que va a desear al marido, y por otra parte, que el deseo es tan grande que no se da cuenta que está sometida. Es decir, no que ella decide aceptar esa sumisión por el deseo, sino que ni siquiera se da cuenta que está sometida. Es decir, el deseo y la sumisión son tan grandes que ella pierde su conciencia de estar sometida. Ahora, hay una interpretación diferente, que dice que el deseo de la mujer es tan grande que el marido tiene que controlar ese deseo. Y eso se relaciona con todo lo que sabemos sobre la sociedad patriarcal, que el hombre tiene muy controlada a la esposa para que el deseo no la lleve a tener relaciones fuera de la familia, y que se refiere a ese control. Tú sabes que una de las cosas más terribles en ciertas sociedades musulmanas hasta el día de hoy es la circuncisión a la mujer, es decir, el corte del clítoris para evitar cualquier tipo de deseo sexual. Y esto puede estar relacionado también aquí metafóricamente. Es decir, el deseo de la mujer es un deseo peligroso para la sociedad patriarcal, es un deseo peligroso para la sucesión familiar, y por eso tiene que estar controlado. Después, en la época moderna, vamos a llegar a la situación a la inversa, donde, porque aquí en el relato lo que a mí me da la sensación es como que está negando la existencia siquiera del deseo en el hombre hacia la mujer. No sé si lo está negando, pero está diciendo que el deseo de la mujer es tan fuerte que el marido tiene que controlarlo. Es decir, una de dos posibilidades: o que el deseo de la mujer es tan fuerte que eso es lo que la va a tener sometida al marido, o que el deseo de la mujer es tan fuerte que el marido debe controlarlo. Depende de él el control de ese deseo. Ya habíamos dicho que en la concepción bíblica la virginidad de la mujer y la mujer en general son propiedad del padre y del marido. Puede ser que esa sea aquí la explicación. Pero, ¿cómo se relaciona con el pecado? Ella le dio a su marido, es decir, de alguna manera lo controló, y entonces ahora se le devuelve a ella siendo controlada por el marido. O ella no controló su deseo, ella cayó ante la tentación, entonces el marido será el encargado de controlarlo. Ahora, con el hombre es mucho más claro darnos cuenta de la relación entre el pecado y el castigo. Le dice, ¿por qué has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol acerca del cual te advertí que no comieres? Maldita será la tierra por ti.
Con fatiga o con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te dará y comerás de la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el paraíso podías comer de todo. Tenías que trabajar muy poco y era un trabajo hermoso porque era un trabajo que te producía frutos al instante. ¿Cuál es el trabajo doloroso? El trabajo que abruma, el trabajo que no te produce frutos, el trabajo que te hace esperar por el fruto, que te hace sudar por el fruto. Podrías haberlo evitado, pero no lo quisiste. Tú también quisiste comer del fruto, ahora te va a ser mucho más difícil comer. No vas a tener la facilidad de producción que tenías en el paraíso. No solo eso, sino que no te va a producir los frutos hermosos que te produce el paraíso. ¿Qué te va a producir? Espinos y abrojos. Te vas a tener que conformar con un alimento mucho más pobre, más humilde, menos a tu gusto. Pero en algún momento en la clase anterior yo te pregunté cuál es la verdad en esta historia, la que se nos insinúa en el primer capítulo, cuando el hombre es dueño de toda la naturaleza, o esto. Bueno, yo creo que aquí también tenemos una confrontación con las dos verdades. Tenemos una relación dual con la naturaleza. De la naturaleza vivimos. La naturaleza es nuestra fuente de subsistencia. Por otra parte, la naturaleza nos depara mucho dolor. De verdad hay que dedicarle mucho para poder comer. También tenemos terremotos y tenemos sequías. Nunca sabemos qué nos va a deparar exactamente esa naturaleza de la cual vivimos. Aparte, a mí me da la sensación como si hubiera una devolución de la responsabilidad, porque de alguna manera vimos antes también que el trabajo no es una maldición, sino que en este caso parecería como una decisión tomada por el hombre a través de la desobediencia a esa orden y la negación de la responsabilidad, y Dios con este castigo formulado en forma de castigo le devuelve la responsabilidad. Absolutamente, pero de eso vamos a hablar hacia el final de esta historia o dentro de un rato. Y quiero decirte otra relación más. Otra vez puede ser que se relacione con la cuestión de la renuncia a la inmortalidad. Te creé del polvo, pero te di la posibilidad de comer del árbol de la vida. No, optaste por comer del árbol del cual te prohibí. Por lo tanto, no hay más remedio, vas a ser mortal. Es decir, te perdiste la posibilidad de la inmortalidad. Y eso está muy claro de lo que dice después, cuando en el versículo 22 dice: «He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y así coma y viva eternamente», es decir, perdió la inmortalidad al comer del otro fruto, regresará indefectiblemente al polvo del cual fue tomado, no merece más, ¿sí? Ahora, lo que quiero señalar antes de entrar al tema del árbol es que Dios, a pesar de que castiga, y castiga como se dice en la tradición judía, midá keneged midá, es decir, de acuerdo al pecado, tal fue el castigo para cada uno de los protagonistas, de todos modos castiga como un padre que ama. Hay una frase maravillosa en el Talmud que dice: «Cuando alejes a tu hijo con una mano, atráelo con la otra». Es decir, no lo alejes del todo, no lo hagas sentir que lo castigas porque lo odias, hazlo sentir que lo castigas para educarlo. ¿Dónde vemos aquí esa preocupación de Dios por sus criaturas? Cuando no los deja salir sin hacerles túnicas de piel. Es decir, Él sabe que los taparrabos de hojas de higuera no sirven para nada en el clima no muy hóspito, en el clima inhóspito que hay fuera del Edén. Y entonces les hace las túnicas que necesita. Pero no solo en eso, en cosas más profundas también. Le dice al hombre que va a tener que trabajar para comer, pero le da la posibilidad de comer. Le dice a Eva que va a parir con dolor, pero le da la gran felicidad de tener hijos. Es decir, no hay aquí una cuestión solamente de castigo, sino hay un castigo con amor. Bueno, y ahora quizás llegó el momento de tratar de entender un poco más qué es esto del árbol, qué significa exactamente el árbol. Bueno, menuda tarea. Ya te dije la clase pasada que hay un sinfín de interpretaciones sobre este fruto. Porque aquí no se trata simplemente de una comprensión que parte del conocimiento, una comprensión intelectual, sino que hay algo que nos transmite emocionalmente la cuestión esta de qué es el bien y el mal. A cada uno le dice otra cosa. ¿Qué quiere decir el conocimiento del bien y del mal? Yo voy a tratar de darte un resumen de las interpretaciones, por una parte las más interesantes, por otra parte las más famosas, ¿sí? Las más conocidas. Y te voy a decir de entrada que hay dos tipos de interpretaciones. Un tipo dice que en el fruto había algo.
Es decir, el fruto en sí encerraba algo que cuando la mujer y el hombre lo comen, del fruto reciben ciertas propiedades o las propiedades del fruto les transmiten cierto tipo de conocimiento. Bueno, vamos a comenzar por esta categoría. Unos dicen que se trata del conocimiento en general, es decir, que Dios crea, eso lo dice Casuto en la época moderna, pero no solo él, Dios crea al ser humano con el potencial del saber, como un niño que nace con todas sus facultades para aprender, para conocer, para entender al mundo, pero que mientras tanto no lo pone en práctica. Es decir, tiene el potencial en latencia, pero no lo pone en práctica. Y que Dios, como un padre que quiere proteger al niño, porque sabemos que el conocimiento también te hace ver cosas que no quisieras ver, trata de postergar ese momento, el conocimiento. Pero hay una crítica a este punto de vista, a esta interpretación. Y la crítica es que no puede ser que el hombre no supiera antes de comer del fruto, porque sabemos que sabía. Trata de recordar dónde está muy claro que el hombre tenía un conocimiento de este mundo. Acerca de los nombres de los animales, Claro. por ejemplo. ¿Cómo puede denominar a cada uno de los animales si no conoce, si no discierne, si no sabe? Es más, ¿cómo Dios puede prohibirle algo si el hombre no entiende nada? Es decir, yo a un bebito que todavía no sabe nada, no le puedo prohibir algo. Puedo evitar que lo haga, pero no se lo puedo prohibir conscientemente. Y Dios le prohíbe al hombre comer, le explica. Quiere decir que te doy una interpretación aceptada por no pocos intérpretes, pero te digo también cuál es la crítica a esa interpretación. Maimónides dice algo más. No puede ser que Dios haya querido que el hombre no supiera. ¿En qué el hombre se parece a Dios? Dice Maimónides, sino en su razón, sino en su posibilidad de conocer. Dice, y fíjense bien, que aquí no dice que el fruto le daba al hombre la posibilidad de conocer la diferencia entre la mentira y la verdad, que es el verdadero conocimiento, sino entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que tenemos que entenderlo de otra manera. La segunda explicación es que se trata de la posibilidad de elegir una elección ética entre lo bueno y lo malo. Pero muchos de los críticos de esta interpretación, y yo acepto la crítica, dicen, ¿cómo puede ser? ¿En qué el hombre iba a ser humano sin la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo? ¿O cómo Dios otra vez puede prohibirle algo y amenazarlo con castigo si no le da la posibilidad de decidir qué es bueno y qué es malo? Y además, ¿por qué Dios iba a querer evitar que el ser humano pudiera saber qué es lo bueno moral y distinguirlo de lo malo moral? La tercera interpretación, que es probablemente la más famosa, surge en realidad en el judaísmo de Palestina, de Eretz Israel, en el primer siglo, es decir, alrededor del surgimiento del cristianismo, pero no se convierte en esa época en el judaísmo en una interpretación importante, aunque sí en la Edad Media, pero como sabemos se convierte en la interpretación central del mundo cristiano, y es la relacionada con la cuestión del placer sexual, es decir, del placer sexual visto como pecado. De ahí, como dijimos, toda la idea del pecado original, que el niño ya nace con pecado, que la concepción en sí misma es pecaminosa y por eso la Virgen tiene que dar a luz en virginidad, es decir, tiene que concebir sin pecado. Y el celibato es un valor y también. El celibato es un valor. Esa idea no es aceptada por todos los intérpretes, ni en la antigüedad ni en la actualidad. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es uno del cual ya hablamos. En el Tanaj no hay ninguna actitud negativa hacia el sexo. Es decir, hay ciertas prohibiciones sexuales. Los incestos están prohibidos, la homosexualidad está prohibida, el adulterio está prohibido, pero lo que la Biblia ve como relaciones lícitas entre un hombre y una mujer se considera como absolutamente normal, jamás se ve como un pecado. Dijimos que en el Cantar de los Cantares hay una alabanza al placer erótico. En Proverbios leemos lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Y no vayamos a pensar que se trata de una alegría platónica, porque dice, como sierva con C, por favor prestar atención, no sierva con S, como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. No tenemos aquí ninguna pauta para entender que el sexo es visto como un pecado, ni el sexo en sí, ni el placer del sexo. Pero no solo eso, si leemos como se debe hacer este mismo texto, el texto del cual estamos hablando, del capítulo 3 del Génesis, cuando Dios expulsa a Adán y Eva,
Dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y una de las cosas más claras sobre Dios en la Biblia es que Dios no tiene sexo y no tiene vida sexual. Entonces, si el hombre al comer del fruto adquiere una característica que es de Dios, o se acerca a adquirir una característica de Dios, no puede ser que se trate del sexo, a pesar de que también hay una insinuación lingüística que nos puede explicar también por qué se entendió como sexo, que es la cuestión de la da'at. En el hebreo bíblico, conocer un hombre a una mujer es la relación sexual. Y como aquí es el fruto del conocimiento, pero hay muchas cosas que se conocen en la Biblia que no tienen nada que ver con la relación sexual. Es el término general para saber. Ahora, aunque hay una alusión quizá a algo relacionado indirectamente con el sexo, no cabe duda de que no es de ninguna manera el tema central de la historia, como lo han convertido en el tema central. Una profesora de la Universidad de Princeton, Elaine Pagels, publicó en 1988 un libro fascinante que se llama Adán, Eva y el pecado, y define o describe cómo la política de la Iglesia fue la que fue impulsando más y más esta interpretación, que no tiene que ver con el texto, sino con acontecimientos del tercero y cuarto siglo de nuestra era, y cómo después se proyectó toda una circunstancia política e histórica sobre este texto. No quiero entrar en eso, pero para otra ocasión es un Daría análisis... para otra serie de diálogos con la Biblia, ¿no? O diálogos con las interpretaciones de la Así Biblia, es. sí. Incluso hay quien te muestra que la relación sexual existió antes de que comieran del fruto. Por ejemplo, para Rashi, cuando dice que se convirtieron en una sola carne, para él está claro que eso no quiere decir lo que explicamos nosotros y lo que dicen muchos intérpretes judíos, también Nachmanides, que de verdad se amaron como si fueran uno. Para Rashi quiere decir que se iban a unir para tener hijos, es decir, dejaban a los padres para unirse, para hacer una sola carne a su vez en su hijo, es decir, la continuidad. Y si es así, la relación para procreación existía antes de comer del fruto. Claro que no hay que entender que para todos los cristianos ni para todos los intérpretes judíos, seguramente para ningún intérprete judío, la relación sexual en sí es pecado. Los que lo ven como pecado en su mayoría, lo ven por el placer que implica el sexo. Entre los cristianos hay quien ve toda relación sexual también para procrear como algo malo en sí mismo. Y te repito, la idea de que la Virgen concibió en pureza quiere decir que no tuvo relación ni siquiera para procrear. Pero entre otros cristianos y entre algunos intérpretes judíos, el pecado consiste no en la relación, sino en el placer peculiar de la relación sexual. ¿Por qué sería pecado? Porque hay un momento en que la persona pierde la razón. Y si la persona pierde la razón, deja de tener esa situación elevada, ese estatus elevado de ser cercano a Dios, y en algo se parece al animal irracional. No hay aquí simplemente una cosa de política, hay también una cosa de doctrina muchísimo más profunda. Cuando en la epístola a Corintios, San Pablo dice que es mejor ser célibe que casado, porque el casado o la casada tienen más cuidado de las cosas del mundo que de las cosas de Dios, esto está señalando una concepción dualista, es decir, hay una dimensión que es la dimensión material, la dimensión de este mundo, y una dimensión espiritual que es la del servicio a Dios. Y también Jesús sentía que para servir mejor a Dios tiene que ser célibe. Esa concepción no es una concepción que está de acuerdo con lo que ya vimos, de que Dios creó todo igual, la materia y el espíritu, y no hay una dimensión que pueda ser desdeñada en favor de otra. Ahora, no es cierto que ningún intérprete judío enfatice la superioridad del espíritu sobre la materia. En realidad, en la Edad Media, la mayoría de los intérpretes judíos así lo hacen. Y te voy a dar un ejemplo que por algunos motivos es un ejemplo excepcional, que es la interpretación de Abravanel. Abravanel, hijo de una de las familias judías más ricas de la época, podríamos decir que sería algo así como un prototipo como los Rothschild de hoy, tesoreros de los reyes, pero no por eso libres de ser expulsados. En la época de la expulsión de los judíos de España, de Portugal, llegan a Italia, le queman su biblioteca, que era probablemente una de las bibliotecas más ricas del judaísmo en esa época, si no la más rica de todas. Y acuérdate que si Abravanel vivió entre los siglos XV y XVI, estamos hablando probablemente de una biblioteca exclusivamente de manuscritos.
y aprendió por esos motivos y por otros más a odiar todos los lujos de la corte, todo lo que tenía que ver con la gran riqueza y el poder. Abravanel dice, Dios pone al hombre en el paraíso y le dice sí goza de ciertas cosas materiales, le da muchísimos frutos para comer, le da belleza, le da protección de la intemperie, no quiere que sea un ser ascético. Pero el hombre al comer del fruto, y también tenía permiso de gozar del placer sexual, pero sin caer, perdón por la palabra caer, pero es así como lo ve Abravanel, sin caer en el exceso del placer carnal, el hombre al comer del fruto, en vez de solamente mirarlo y tocarlo, se atraganta, digamos, con la cuestión relacionada con la materia, relacionada con la carne. Y entonces ya no solo se queda en el placer sexual en sí, sino que de ahí también se expande a todo tipo de placeres materiales. Y entonces viene su ambición por la riqueza, su ambición por el poder, porque cayó del estatus de un ser que tiene que estar mucho más de acuerdo con el servicio a Dios, con la ocupación en quehaceres espirituales. Y Abravanel dice, y cuando Dios le dijo, morirás, y no muere, no es que no murió, murió espiritualmente, murió para su objetivo. Pero tenemos que tener en cuenta que esta relación entre el fruto del árbol de la sabiduría y la civilización técnica y entre el placer sexual y la ambición, etcétera, no es una interpretación muy común en el judaísmo, sino que proviene en especial de la biografía de Abravanel, como muchas de las interpretaciones provienen de la biografía de cada uno de los intérpretes. Digamos que es el nacimiento de la ambición material según Abravanel, y sin embargo el hecho es que no todos los hombres son iguales y muchos tienen ambiciones espirituales tan grandes como los demás, las materiales. Bueno, voy a aprovechar aquí para recordarte una de las interpretaciones más hermosas, la interpretación de Soloveitchik, a la cual en parte ya mencionamos. Soloveitchik dice, no hay aquí dos historias contradictorias, sino que se trata de una sola historia sobre dos partes contradictorias de cada ser humano. En la primera historia se nos describe al ser humano que está llamado sí a crear, está llamado a dominar el mundo, a mejorarlo. Dice Soloveitchik que eso es lo que lo hace humano. Lo primero que distingue al ser humano de los animales es su capacidad de construirse un hábitat agradable, de no vivir, de no comer como los animales, de no sufrir de frío como los animales. Eso es lo primero que lo hace humano. Dice, en el segundo capítulo se trata del ser humano reflexivo, precisamente al revés de lo que dice Abravanel. Se trata del ser humano que está preocupado por los problemas de la existencia, que su relación con su mujer no es una relación de una sociedad que va a producir, sino es una relación existencial, una relación íntima, una relación emocional. Dice Soloveitchik, cuando el ser humano está cumpliendo el ideal, cuando cuida el equilibrio entre estas dos partes de la personalidad, cuando se inclina demasiado a la parte material, muere espiritualmente. Cuando se inclina demasiado a la parte espiritual, a la parte de la meditación, a la parte de la reflexión, deja de hacer que el mundo progrese, y ahí también perdió el equilibrio. Bueno, esta también me parece una interpretación interesante. Hay otra interpretación que a mí me encanta, debo decirlo, y dice que lo que aprendieron es la conciencia de su propia mortalidad. Es decir, que el fruto no es el que los hizo mortales, sino el que les abrió los ojos a la idea de que hay muerte. Mientras no habían comido del fruto, conocían solo lo bueno, la vida. Al comer del fruto, se hicieron mortales en su conciencia. Es decir, desde ese momento supieron que son mortales. Y de ahí se entiende la vida como el bien y la muerte sobre el mal, porque el fruto era del conocimiento del bien y del mal, no de la vida y la muerte. Sí, aunque el Tanaj no está muy preocupado por la muerte, salvo en el libro de Eclesiastés, indudablemente entiende que es mejor la vida que la muerte. Y al conocer que vas a morir, conoces el mal fin de tu vida. Aunque hay otra interpretación que dice que la muerte en sí es lo bueno y lo malo, porque por una parte es el fin triste de la vida, pero por otra parte es el incentivo para la creación. Así como es el incentivo para tener hijos, como lo dijimos hace un minuto, es también el incentivo para toda creación, ese deseo de perdurar a pesar de la muerte. Te voy a dar otra interpretación más. La interpretación que dice que lo que adquirieron a través del fruto fue la autonomía moral. ¿Qué quiere decir?
que mientras no habían comido del fruto, iban a aceptar todas las órdenes de Dios en cuanto a su vida ética. Si no lo iban siempre a cumplir, es decir, puede ser que desobedecieran, como vimos que desobedecieron de entrada, de todos modos no iban a tener la pretensión de decir que lo que Dios dice que es bueno puede ser malo o viceversa. Es decir, cuando en la introducción hablé de la historia de Sodoma y Gomorra y dije que esa sociedad fue destruida no porque había gente que hacía mal, en todas las sociedades hay gente que hace mal y todos en algún momento hacemos el mal, sino porque esa sociedad estaba convencida de que lo bueno era malo y lo malo era bueno. ¿Sí? Cuando Lot quiere corregir su camino, dicen, ningún extraño nos va a enseñar a nosotros lo que es bueno, es decir, nosotros lo sabemos. Y quiero recordarte que hicimos la comparación con la sociedad nazi, es decir, cuando la sociedad cambia totalmente los cánones de la ética. Aquí, ¿dónde lo podemos ver en la Torá que eso es lo que se prohíbe? Cuando en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 y en capítulo 13 versículo 1 en hebreo y en algunas traducciones es capítulo 12 versículo 32, se prohíbe quitarle a la ley algo o agregarle algo. Es decir, aparte de la prohibición de la infracción de la ley, hay una prohibición de cambiar las leyes. A nosotros hoy eso nos puede parecer muy estrecho, muy restrictivo, pero quizás si lo entendemos con una amplitud de miras, lo que quiere decir es, no hay una moral relativa, hay una moral absoluta. El no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti, esa es la base de toda la moral. Y si tú cambias eso y comienzas a hacerle al otro lo que definitivamente no quieres que te hagan a ti, esa es una inversión de la ética. Y cuando se habla aquí de que por medio de ese fruto lo que querían o lo que obtuvieron es la autonomía moral, quiere decir la posibilidad de distorsionar completamente lo que debería ser la moral universal, la moral absoluta. Entiendo. Si podés aclarar más en el sentido de Dios no quería que los hombres tuvieran autonomía moral, entonces. No, Dios quería, y enseguida vamos a ver, que los hombres tuvieran autonomía moral en cuanto a la responsabilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pero no establecer qué es lo bueno y lo malo, aceptar que hay una moral que Dios dio, de acuerdo a la visión religiosa, que esa moral es lo bueno, y en esa moral te dicen, o en esa teoría de la ética, por decirlo así, en ese canon ético más bien, te dicen esto es bueno y esto es malo. Ahora tú tienes la autonomía de portarte así o portarte así y llevar las consecuencias, pero es diferente decidir, mira, te voy a dar el ejemplo más simple. Si yo vivo en una sociedad y todos vivimos, no hay una sociedad humana que permita el asesinato. Cada quien puede definir con ciertos matices qué es asesinato, ¿sí? Hay sociedades en las que asesinar a un terrorista está permitido y hay sociedades en las que al terrorista también hay que llevarlo ante el tribunal. Pero todas las sociedades tienen prohibición de asesinato. Y en todas las sociedades hay asesinos. Esa sociedad no está corrupta porque haya asesinos. Es una sociedad normal. Pero si mañana un parlamento va a decidir que asesinar en todas las formas está permitido, esa sociedad es una sociedad corrupta en el sentido de que habla aquí la autonomía moral. Es decir, no es si yo decido entre lo bueno y lo malo como está dado, sino si decido hacer un nuevo sistema de bueno y malo. No sé si ahora quedó claro. Más o menos, es decir, lo que no quería Dios al prohibir comer del fruto del bien y del mal, entonces era la prohibición de fijar la regla de qué es lo bueno y lo malo. Claro. Es decir, yo te doy a ti la autonomía de la acción, pero no te doy la autonomía de decidir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Eso no lo puedes hacer. Es decir, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Si fuéramos a ciertas actitudes relativistas de la ética hoy, te tendría que decir, y muchas veces te dicen, bueno, cada cultura tiene derecho a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y yo debo respetar y tolerar las decisiones de cada cultura. Podría darte ejemplos que traen todos los antropólogos modernos para decirte que eso no es cierto. Como te digo, hay cosas que son universalmente respetadas en todas las culturas. Todas las culturas tienen algún tipo de prohibición de asesinato, tienen respeto por la vida del prójimo. Y prohibición de robar, y prohibición del incesto, y prohibición Todas las culturas tienen algún tabú del incesto, todas las culturas tienen, como tú dices, algún tipo de respeto por la propiedad ajena. Quiere decir que hay cosas absolutas de moral universal. Si alguien viene y las trastoca y las cambia, esa es la prohibición, cambiar esos cánones de moral universal que... Y sin embargo, Adán y Eva violaron esa prohibición y comieron del fruto del mal, y en la humanidad, de todos modos, después de ellos,
siguió habiendo una moral, a menos en el plano básico, bastante absoluta. Sí, pero hay sociedades que la trastocan. Por ejemplo, el ejemplo que te di antes de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, una historia que hay en el libro de Jueces sobre la conducta de la tribu de Benjamín, que toda la tribu viola a una pobre mujer. Es decir, cuando hay una sociedad que cree que haciendo el mal hace el bien. Te voy a dar un ejemplo extremo. Himmler, el jefe de la SS, en un famoso discurso del año 1943, dice ante sus oficiales: nosotros sabemos lo que es ver 1000 cadáveres, 10.000 cadáveres, pero a pesar de eso hemos permanecido decentes, y no solo que hemos permanecido decentes en nuestras almas, dice hemos permanecido decentes en nuestras almas, sino que hemos cumplido la misión más difícil, pero la más gloriosa de nuestra nación. ¿Te das cuenta lo que quiere decir invertir la moral? Invertir la moral no quiere decir establecer reglas de conducta específicas dentro de lo malo o dentro de lo bueno. Invertir la moral, crearse una moral autónoma, quiere decir ir en contra de lo que muchos llamamos la ley natural o la moral natural, y en la Torá se llama la ética dada por Dios, es decir, la ley de Dios, andar en los caminos de Dios. Eso es lo que está prohibido invertir. Y en ese sentido, ser como Dios, que es lo que la serpiente le dice y lo que paradójicamente Dios dice después, quiere decir tener la soberbia de crear un nuevo sistema de moral. Bueno, para irnos de estas cosas tan sombrías, hablando de moral relativa, y sabes que en ciertas sociedades cierto tipo de comerse al enemigo, es decir, cierto tipo de canibalismo, es aceptado como algo ético y encomiable. Sabes que en la Cuaresma los cristianos no comen carne, comen pescado. Así es. En los 40 días de la Cuaresma. ¿Qué come un caníbal que se convirtió al cristianismo? No Pescadores. Bueno, ahora, volvemos, bueno, quiero, ya que entramos un poco al humor, y hablamos de la percepción muy común en el mundo cristiano, de que aquí hay una sensación del pecado del placer sexual. Sabes, una señora ya bastante viejita, casi completamente sorda, va a un concurso de preguntas y respuestas. Y cuando llegan a la última pregunta, el animador le dice: bueno, señora, ahora por $100.000, ¿qué le dijo Adán a Eva después de que comieron del fruto e hicieron lo que hicieron? Y la señora, que no oye nada, le dice al animador: otra vez, por favor, otra vez. Dice: señora, se ganó los $100.000. Bueno, ahora, más o menos te di un esbozo muy general de las diferentes interpretaciones que dicen que en el fruto había algo. Ahora quiero pasar al otro tipo de interpretaciones que creo que es mucho más interesante, que dice que en el fruto no había nada. Era un vil y simple fruto, podía ser un durazno, una manzana, si quieres, una naranja, no importa qué era el fruto. Y donde lo que importaba entonces sería el hecho de la desobediencia en sí. Absolutamente, que lo que importaba es que había ahí un objeto prohibido, y que lo que nos enseña es que hay en el ser humano un deseo a liberarse de las limitaciones, un deseo de ir más allá de los límites que le son impuestos. Y como texto religioso, y no olvidemos que es un texto religioso, aunque lo leamos con ojos no religiosos, como texto religioso lo que te quiere enseñar es la diferencia entre dos situaciones existenciales. La situación de paraíso metafórico, en la que vive la persona que obedece la orden divina, que respeta sus límites, que respeta sus limitaciones, y lo que le pasa al que desobedece. Para la persona religiosa, el acto de desobediencia en sí trae un castigo que no es un castigo exterior, es el castigo del arrepentimiento, el castigo del remordimiento. Soloveitchik tiene un libro que no es él el que lo escribió, sus discípulos fueron anotando lo que él decía en sus drashot, en sus sermones. Y todo el tema es el tema de la tshuvá, de lo que podríamos mal traducir arrepentimiento, es decir, el deseo de liberarte de tu culpa y regresar al punto de partida. Y Soloveitchik dice que se trata de una especie de duelo, porque te das cuenta que estás en un lugar diferente al que deberías estar, algo te falta, y empiezas a ver qué es lo que te falta. Y lo que te falta es esa situación de estar en paz con Dios. Ahora, como enseguida vamos a ver, lo podemos también llevar a una interpretación completamente actual, moderna,
y quizá también antigua, no necesariamente religiosa. Pero quiero leerte un texto de la Biblia, de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19, para que entendamos de qué estamos hablando con esta cuestión de distinguir entre dos situaciones existenciales diferentes, especialmente por ahora desde el punto de vista religioso. En Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 19, dice así: Mira, le está hablando al pueblo de Israel, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien, y también la muerte y el mal. Fíjate otra vez la conexión aquí entre árbol de la vida y bien, es decir, estar en el paraíso, quiere decir estar cerca del árbol de la vida. En el Arón HaKodesh, en el arca, había dos ángeles, dos querubines, que protegían la Torá, que la Torá es Etz Haim, es un árbol de vida. Es decir, la relación entre la felicidad y la obediencia a Dios, la felicidad y el aceptar tus límites. Ahora yo quiero analizarlo quizá de una manera que nos sea más cercana a nosotros, o a la mayoría de nosotros. Fíjate que por una parte dijimos que en el primer capítulo te dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo interpretamos como casi, no como casi, como una obligación de imitar a Dios. Y aquí, paradójicamente, el hombre es castigado porque trató de ser como Dios. Es decir, ¿qué trató? Dios mismo lo dice, la serpiente se lo dice y Dios lo dice, trató de parecerse a Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ¿por qué lo castigan? Porque hay una confusión. Una es tratar de parecerse a Dios y el otro es tratar de ser como Dios. Es decir, el pecado del ser humano aquí es el pecado de la soberbia, de traspasar todos los límites y voy a afirmar mi igualdad con Dios, no mi obligación de imitarlo, de emularlo en ciertas conductas, sino realmente voy a llegar a ser igual a Dios, idéntico a Dios. Esa sensación de omnipotencia tremenda que hay en la soberbia humana. Te cuento otra historia. Dicen que Freud está en el cielo, lo llaman, y le dicen que hay un problema muy grave, Dios está con una depresión terrible y hay que atenderlo. Entonces Freud entra y está con Dios horas y horas y horas. Sale sudado, cansado, despeinado. Le dicen, tan grave está esa depresión, y dice, miren, con la depresión ya vamos terminando. Dice, pero eso de la omnipotencia. De todos modos, yo lo que te quería preguntar ¿es tan cierto que Dios quería un ser absolutamente obediente, o en esto hay toda una insinuación de una cosa premeditada? De eso vamos a hablar mucho, es uno de los dos puntos centrales de la historia. Toda la cuestión de si Dios creó a un autómata o creó a un ser con toda la intención de que fuera un ser libre. Te puedo adelantar que Erich Fromm, en el libro Y seréis como dioses, dice que Dios creó en el hombre a su propio rival. Y no es un invento de Fromm, es una manera más moderna de decir cosas que ya dice Maimónides. Pero de eso todavía vamos a hablar bastante, y ahora quiero mostrarte algunas evidencias de que el pecado aquí, no quiero llamarlo pecado porque el Tanaj nunca lo llama pecado, sino que la conducta del ser humano responde a esa desobediencia que lo lleva a tratar de ser igual a Dios. Lo tenemos después en la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, exactamente. ¿Qué hacen los seres humanos en la Torre de Babel? Quieren alcanzar al cielo. Es decir, quieren asemejarse a Dios prácticamente materialmente, tangiblemente. Los profetas, especialmente Isaías, tiene críticas terribles, muy, muy drásticas, en contra de los seres humanos que creen ser como Dios. Y te voy a leer, lo de Isaías es bastante conocido, te voy a leer algo quizá menos conocido y no menos claro en Ezequiel. Ezequiel dice en el capítulo 28, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a leer el versículo 2, dice, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, es decir, del Líbano, así ha dicho Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, y en medio de los mares, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Con tu sabiduría y con tu prudencia crees, te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros.
y me salteo hasta el versículo 9, dice, ¿hablarás delante de tu matador diciendo yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Y en el versículo 8 dice, a la huesa, es decir, a la muerte te harán descender y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. Eres mortal, acepta tu limitación y aunque vengas y le digas a la muerte, yo soy Dios, de todos modos te vas a morir. Ahora, hay un intento del ser humano de parecerse a Dios, por una parte en la cuestión material, lo vimos aquí en la riqueza en Ezequiel, es decir, soy todopoderoso porque me rodeo de riqueza. Hay también en la Torre de Babel, como ya lo mencionamos, pero hay quizá cosas menos evidentes y no menos importantes. Una intención de parecerse a Dios puede estar dentro de lo que hablábamos antes, en el intento de establecer un código de moral autónomo. Nosotros sabemos que Stalin o Hitler se sentían no mucho menos que Dios, en realidad se sentían Dios. Y tenemos muchas evidencias de que Hitler se sentía Dios. Una muy simple es ver fotos de los altares del bautismo de los hijos de los oficiales de la SS, de ese aparato policíaco terrible de Hitler, que era el aparato más doctrinario y digamos, de los hombres más selectos desde el punto de vista nazi. En el altar, en el momento del bautismo, en vez de la cruz y Jesucristo, hay una foto de Hitler. Y tenemos muchas evidencias más profundas, pero a las que no voy a entrar ahora, de la mezcla entre religión y política y de ver a Hitler en lugar del Mesías o en lugar de Dios. Pero hay cosas mucho más comunes y mucho más generales que esta sensación de que yo voy a crear un código, como decía nada más ni nada menos que Heidegger, que dijo que la única ley en el Reich, y lo dijo con admiración, es la ley del Führer. Es decir, él dice qué es lo bueno y qué es lo malo, él decide. Pero te digo que quiero ir a algo más genérico, más común a todos. ¿En qué queremos muchas veces parecernos a Dios? Queremos parecernos a Dios en la comprensión de este mundo. Es decir, queremos tener una sabiduría que nos alcance para entender por qué pasan cosas buenas cuando deberían pasar malas, es decir, como dice Jeremías, por qué al malo le va bien y por qué tanta gente buena sufre. Es decir, tener la clave de la comprensión del funcionamiento de este mundo. Esa es una tarea ardua que mucha gente emprende y que es una tarea infructuosa. Y muchos intérpretes dicen que hay una relación muy íntima entre esta historia del árbol de la sabiduría del bien y del mal y la literatura de la sabiduría en la Biblia, especialmente el libro de Eclesiastés y quizá también el libro de Job. Eclesiastés dice que el hombre tiene un deseo tremendo de saber, que es un anhelo que Dios le puso ahí sin que entendamos muy bien por qué, y que es un anhelo que nunca será satisfecho. Es decir, el hombre tratará continuamente de saber, como te digo, de entender el funcionamiento del universo y nunca podrá entenderlo hasta el final. Yo te puedo dar algunos ejemplos de Eclesiastés en cuanto a este deseo del ser humano, este deseo insatisfecho, constantemente insatisfecho del ser humano. Una de las interpretaciones que hay del capítulo 3, versículo 11 en Eclesiastés, en el que dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero puso una incógnita en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre quiere entender el mundo, pero no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. También te puedo decir, también del mismo Eclesiastés, y aquí está todavía más claro, dice, yo pues di mi corazón a conocer sabiduría y a ver la dura faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos. ¿Por qué no ve sueño en sus ojos? Porque está tratando de entender. Dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Si tenemos el anhelo, pero no nos alcanza. El anhelo está, el dolor está. El deseo de saber produce dolor, porque no alcanzamos a obtenerlo. Ese es uno de los motivos por los que dice Eclesiastés esa famosa y terrible frase de que cuanto más sabemos, más sufrimos. El que tiene más sabiduría tiene más dolor,
¿Por qué? Porque sabemos que la comprensión total no la vamos a tener. Ahora, no solo en eso no tenemos satisfacción. Y alguien dijo, resumiendo a Eclesiastés, pero creo que con eso también se podría resumir una de las enseñanzas más importantes de este capítulo, que el hombre es pletórica insatisfacción. Y en Eclesiastés también de eso tenemos ejemplos maravillosos. Es decir, no solo con la sabiduría que tenemos no nos conformamos, quisiéramos una sabiduría mucho mayor, mucho más comprensiva, sino que en todos los aspectos de la vida, siempre el anhelo que tenemos es mayor que nuestra capacidad, o que como que hay algo que, como te digo, no podemos nunca satisfacer hasta el final. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, dice nada más ni nada menos que lo siguiente: los ojos nunca se hartan de ver, ni los oídos nunca se hinchan de oír. Siempre queremos más. En forma mucho más concreta, menos metafórica, lo dice en el capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se hartará del dinero, y el que ama el mucho tener no se saciará de su fruto. Y en el capítulo 6, versículo 7, dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su alma nunca se harta. Es decir, el hecho de que siempre nuestro anhelo es mayor que nuestra posibilidad de satisfacerlo. Y quizá ese sea uno de los sentidos más profundos y más interesantes de esto del fruto. Mira, tiene todos los frutos del árbol a su disposición, todos. ¿Cuál es el que la atrae a la mujer y seguramente también al hombre? ¿Cuál es el que no les da paz de espíritu? Aquel que está prohibido. Hay una frase maravillosa en Proverbios, capítulo 9, versículo 17, que dice nada más ni nada menos que lo siguiente: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido ocultamente es sabroso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el agua, que es lo más insípido que hay, si lo robamos, tiene buen sabor. El pan, que es el alimento más simple, si lo comemos a escondidas, es decir, es un pan que no nos merecemos comer, que probablemente robamos, es el pan que mejor sabe. Es decir, lo que nos atrae es precisamente aquello que no podemos lograr. Lo que atrae es la prohibición. No sabemos, los judíos religiosos seguramente no saben si el jamón es más sabroso que la carne del pavo, del guajolote. Pero hay en el hecho mismo de la prohibición una atracción extraordinaria. Por eso, no sé si sabes, que hay muchos pensadores serios religiosos que se oponen a toda esa industria. Sabes que hoy se pueden hacer langostinos kasher, camarones kasher. Se hacen con un pescado kasher, se les da la forma de camarones, dicen que tienen el gusto de camarones. Y hay algunos filósofos religiosos que dicen eso es una aberración, porque no es que tenemos prohibido comer camarón porque es camarón, tenemos prohibido comer camarón por la disciplina. Es decir, porque sí tenemos que tener prohibiciones. Y si estamos... por el hecho de ponernos reglas, por el hecho de cualquiera ellas sean. Claro, por la cuestión... Puede haber sido exactamente al revés también la prohibición. Podría haber sido absolutamente al revés. No es el camarón el que produjo la prohibición, sino la necesidad de prohibir. Sabes, en el Talmud dice, no se han dado los preceptos sino para purificar, para mejorar al ser humano. Dice, ¿qué le importa a Dios si matas a una gallina de adelante o la matas de atrás? Es decir, no le importaría si la mataras o no de la forma reglamentaria. Lo que le importa es que tienes tu disciplina para cada acto de tu vida. Es decir, la necesidad de decir tienes limitaciones. Y si te estás haciendo camarones kasher, lo que estás haciendo es burlar esas limitaciones. Yo quiero observar algo, quizás es una insistencia, pero en el sentido de este anhelo del hombre por lo prohibido y por el conocimiento o por la riqueza material, también es un invento divino. Es decir, Dios quería al hombre curioso, Dios quería al hombre desobediente o rebelde, si se quiere. A eso le vamos a dedicar todo lo que nos queda de esta clase, pero antes de eso quiero decirte que esa es una de las quejas más terribles de Eclesiastés. Es decir, nosotros enseguida podemos verlo quizá como una bendición o como una de los aspectos de la grandeza del ser humano. Eclesiastés está muy enojado con Dios por eso. Dice, ¿para qué nos hiciste así? Es decir, nos diste el anhelo de saber y no nos diste la posibilidad de saber. ¿Para qué nos hiciste con esa insatisfacción constante? Nos podrías haber hecho más felices si nos hubieras hecho más simples. Aunque en un lugar de Eclesiastés dice
que Dios hizo al hombre muy simple y es el hombre el que se busca los cálculos y las especulaciones, y si leemos bien el versículo parece que está culpando a la mujer de eso. Pero bueno, eso es para cuando en alguna ocasión estudiemos Eclesiastés, que indudablemente es uno de los libros más fascinantes de la literatura universal. Ahora quiero combinar esto que estamos diciendo sobre la culpa que entre comillas, o no entre comillas, Eclesiastés le echa a Dios, y el sufrimiento que viene de ese anhelo insaciable, combinarlo con lo que habíamos dicho antes de que todo esto también puede ser interpretado de una manera no religiosa. Es decir, ahí tenemos metáforas religiosas, pero nosotros podemos ver que esas metáforas representan problemas universales del ser humano, del religioso y del no religioso. Y lo vemos, por ejemplo, en el mito de Sísifo de Camus, donde Camus dice, el hombre sufre doblemente, primero por tener que ascender la piedra hasta la montaña, hasta la cima de la montaña, es decir, el hombre, en este caso Sísifo, al cual él llama el proletario de los dioses, por eso sufre, porque tiene que estar siempre subiendo a la piedra, pero su sufrimiento es mucho peor porque cree que va a poner la piedra ahí. ¿Y cuándo deja de sufrir tanto? ¿Y cuándo realmente el hombre triunfa sobre ese plan medio diabólico de los dioses? Cuando se da cuenta y entiende que nunca va a poder poner la piedra ahí. Y entonces su trabajo, en vez de ser un trabajo de sufrimiento atroz, se convierte en un trabajo creativo, porque se concentra en lo que tiene que hacer auténticamente y no en el objetivo que nunca va a llenar. Es decir, se da cuenta, en otras palabras, de las limitaciones, y esas limitaciones, cuando las acepta, son su única posibilidad de vivir en el paraíso relativo que podemos hacernos aquí en forma creativa. Ahora vamos a pasar a la pregunta que todo el tiempo te está preocupando, y no te está preocupando así nomás, te está preocupando porque indudablemente es la enseñanza cardinal quizá de la historia. Si la historia tiene muchos motivos psicológicos, y eso lo vamos a ver en el resumen, vamos a tratar de hacer un inventario de todos los motivos psicológicos profundos que hay en esta historia, pero también indudablemente tiene un componente ético muy, muy importante. Y el componente ético es la enseñanza de la responsabilidad del ser humano, de lo que llamamos en otras palabras, en las palabras que se usan generalmente en este contexto, el libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Libre albedrío no quiere decir que puedes hacer lo que se te da la gana. Libre albedrío quiere decir que eres responsable por la elección que haces. No puedes culpar a fuerzas sobrenaturales, ya sabemos que no hay fuerzas del mal que te están imponiendo una cierta conducta y que te hacen, por lo tanto, no responsable de tu elección. Quiero darte un ejemplo, la famosa tragedia de Edipo. ¿Qué pasa en la tragedia? ¿Por qué es tragedia? Porque los personajes ahí se conducen en una forma totalmente opuesta a lo que quisieran hacer. Y de modo inevitable. Además. Y de modo inevitable. No pueden de ninguna manera librarse de su destino. Para recordarlo así en forma muy somera, cuando Edipo está por nacer, le avisan a su padre que el hijo que va a nacer va a tener relaciones con la madre y lo va a asesinar a él. ¿Qué hace el padre para evitarlo? Manda colocarlo en una montaña apartada para que el niño se muera, pero pasa un leñador, se lo lleva, lo adopta una familia de príncipes y el niño crece en otro lugar. Cuando se convierte en adolescente, el oráculo le dice a él que él va a asesinar a su padre y tener relaciones con su madre. Como él cree que su padre y su madre son los que lo criaron y no quiere de ninguna manera, es una persona buena, no quiere cometer esos crímenes, se va de su casa. Pero en el camino se encuentra con Layo, que él no sabe que es su padre. Tienen una lucha a muerte, él mata a su padre sin saber que es su padre. Llega a su ciudad de origen y hay una plaga. Entonces dicen que el que termine con la plaga le van a dar la mano de la reina. Él termina con la plaga, se acuesta con la reina sin saber que es su madre, y después de un tiempo largo, cuando ya han tenido hijos, el oráculo le dice la verdad, que esa es su madre. Y entonces el hombre, en una terrible desesperación, se quita los ojos. Quiere decir que el destino es el que le impuso en contra de toda voluntad. En el Tanaj eso no existe. No hay un destino que imponga algo a los dioses, ni los dioses imponen algo así a los seres humanos. El lugar más claro es cuando en el capítulo 4, es decir, el próximo capítulo, en la historia de Caín y Abel, Dios le dice a Caín que el pecado siempre lo acechará, es decir, siempre está la tentación del pecado, pero el que domina ese pecado es el ser humano, es decir, tú
señorearás sobre él, tú lo dominarás. Hay tentaciones, hay muchos peligros de una conducta inmoral, pero nada está decidido por ti. Tú eres el único que decide. Entonces, a diferencia del motivo de la tragedia griega, aquí el hombre es el único responsable de lo que decide. Después vamos a ver que tampoco depende de la genética, ¿no? Te lo puedo decir de una vez. El faraón es el símbolo del mal en la Torá. ¿Quién salva a Moisés? La hija del faraón. La hija. En el libro de Reyes tenemos una sucesión de un rey perverso que tiene un hijo bueno y de un hijo bueno que tiene un hijo perverso. Quiere decir que tampoco la genética determina al ser humano. Puede ser que la educación le dé una dirección, pero seguramente tampoco lo determina, porque el faraón seguramente trató de educar a su hija en el sentido de que no salvara judíos, y eso tampoco le ayudó. Tenemos en Ezequiel una insistencia muy grande en la responsabilidad de cada ser humano por su propia conducta. Entonces, te digo, ni determinan las fuerzas sobrenaturales, ni determina la genética, ni determina siquiera, y de eso vamos a hablar en alguna otra ocasión, tu conducta pasada, y por eso está la posibilidad de tshuvá, es decir, la posibilidad de cambio constante, de el más absoluto indeterminismo. Te puedo dar algunas de las afirmaciones de la tradición judía, de la filosofía judía, sobre esta cuestión del libre albedrío. Dice, por ejemplo, en el Talmud, el ángel encargado de la concepción se llama Laila. Ese ángel toma una gota, la pone delante de Dios y pregunta, Señor del universo, ¿qué será de esta gota? ¿Se convertirá en una persona fuerte o débil, inteligente o tonta, rica o pobre? Pero no menciona justo o malvado, porque eso depende solamente del ser humano. En otro lugar del Talmud dice, todo depende de Dios, menos el temor a Dios. Es decir, eso depende solamente del ser humano, la decisión sobre su conducta. Te voy a leer un párrafo un poquito largo de Maimónides, pero creo que merece ser leído. Dice, todo hombre tiene el permiso de escoger. Si quiere inclinarse hacia el camino del bien y ser justo, podrá hacerlo. Y si quiere inclinarse hacia el camino del mal y ser malvado, también podrá hacerlo. Así como Dios desea que el fuego y el viento desciendan hacia arriba y el agua y la tierra permanezcan abajo, así desea que sea el hombre libre de escoger, y todas sus acciones dependen de él, es decir, del hombre, y no tiene nadie que lo obligue ni nadie que lo arrastre, sino él mismo, y con la sabiduría que le dio Dios, hace todo lo que el hombre puede hacer. No aceptéis que cruce vuestra mente la idea de muchos gentiles tontos y de judíos ignorantes, según la cual Dios decreta en la creación de un hombre si ha de ser un justo o un malvado. No es así. Cada hombre es susceptible de llegar a ser, fíjate bien que dice cada hombre y no solo cada judío, de llegar a ser como Moshe nuestro maestro o tan malo como Jeroboam. Dios no le incita ni le obliga a actuar en cierto modo. Este es un principio fundamental y el pilar de la ley. Si el hombre fuera determinado por decreto de Dios, ¿cómo podría Dios ordenarle, haz esto y no hagas aquello? ¿Merced a qué podría castigarse al malvado y recompensarse al justo? Ahora, hay un libro que muchos de ustedes deben conocer, es el libro de Frankl, El hombre en busca de sentido. Y Frankl dice, Víctor Frankl, él habla de su vivencia en los campos de concentración, en los campos de asesinato, y dice, ¿y qué podemos decir acerca de la libertad del hombre, respecto a su conducta y a su reacción a un cierto entorno? Carece de toda libertad espiritual. Dice, ¿acaso es cierta aquella teoría que supone que el hombre no es sino un producto de muchos factores y condiciones, ya sea biológicos, psicológicos o sociológicos? Más aún, es que las reacciones de los prisioneros ante ese mundo singular de los campos de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Es que no tiene libre albedrío y libertad de acción en tales circunstancias? Podemos responder a estas preguntas tanto en base a la experiencia como de acuerdo a ciertos principios. La vida en los campos nos enseñó que el hombre posee libertad de elegir y de actuar. Hay muchos ejemplos
entre los cuales se cuentan no pocos casos de heroísmo que nos demuestran que era posible vencer la apatía, reprimir la amargura. El hombre puede preservar algo de su libertad espiritual, de la independencia de su pensamiento, incluso en esas condiciones terribles de represión física y mental. Nosotros, los sobrevivientes de los campos, recordamos a aquellos que iban de barraca en barraca para alentar a otros, para compartir con ellos su último pedazo de pan. Quizá fueran unos pocos, pero basta con ellos para demostrar que al hombre se le puede arrebatar todo menos algo. La última de las libertades del hombre, la libertad de escoger su actitud ante un conjunto determinado de circunstancias, la posibilidad de decidir por cuál camino habrá de andar. Y siempre había oportunidades para elegir. Día a día, hora a hora, debía uno decidir si sucumbía ante las fuerzas que amenazaban despojarlo de su propia personalidad, de su libertad interior. Decidir si se convertía en un objeto de las circunstancias, si renunciaba a su libertad y a su dignidad. Vamos a seguir con este tema en la clase que viene. Shalom.